Buenos días, muchas gracias en primer lugar a Nexus por la invitación. Como les comentaba más temprano, me da mucho gusto poder participar y colaborar con la Semana Científica de la Agraria, mi alma mater. Y gracias a todos por su interés y por participar esta mañana con este tema tan bonito sobre las turberas de Perú y el mundo. Entonces, ok. Vamos a hablar de turberas y lo primero que tenemos que hacer es saber qué es una turbera. Ok, veo que tenemos un montón de participantes. Sí, y buen grupo ha estado en una turbera antes. Ok, entonces pasamos al concepto. Una turbera básicamente es un espacio, un sitio que tiene turba. Ahora, este es el concepto el que ustedes están viendo en la pantalla, que tanto la Sociedad Internacional de Turba como el Grupo Internacional de Conservación de Turberas definieron luego de una serie de reuniones, talleres y demás de especialistas. Entonces, la Sociedad Internacional de Turba y el Grupo Internacional de Turberas están, básicamente, los integrantes de estos grupos estamos básicamente en todos los continentes del planeta. Y esto es así de simple. Una turbera es un área con turba. Entonces me preguntarán, ¿qué es la turba? Ok, y aquí tenemos algunas imágenes. Turba es aquel material que tenga al menos un 30% de su peso seco, que al menos 30% de su peso seco esté compuesto por materia orgánica. Además, que tenga la característica de haberse acumulado in situ, en la zona, en el sitio. ¿Ok? Entonces, aquí tienen algunas fotos de cómo se ve la turba, ya sea, se ha sacado un pedazo como el que tiene aquí en las manos un colega, pueden ver un pedazo extraído de turba, todavía se ven las raíces, lo pueden ver en un pit corer o pueden ver a la derecha de su pantalla restos vegetales muy bien conservados, que todavía son turba, pero ustedes pueden incluso ver las características de las hojas de las plantas. Por ejemplo, algunos reconocerán abajo a la derecha la imagen de hojas, es turba, pero son compuestas de hojas de disticha muscoides. Ahora, aquí hay un detalle importante. La turba hace referencia a materia orgánica muerta. Las raíces vivas no se consideran para contabilizar el peso de la turba. Ok, entonces aquí tenemos qué es la turba. Y bueno, yo les he dado las referencias del IPS y de la Sociedad Internacional de Turba y del Grupo Internacional de Conservación de Turberas, pero ellos mismos mencionan que el porcentaje de materia orgánica que se utiliza de referencia puede variar de acuerdo al país y la disciplina. Y los rangos, ellos toman 30%, pero los rangos son amplios. En algunos casos hay quienes consideran 5%, otros consideran 65%, y la profundidad mínima de la superficie, para indicar que un espacio es una turbera, también tiene un amplio rango de profundidades que se toman en cuenta, ¿no? De 20 centímetros a 70 centímetros, ellos usualmente usan 30 centímetros, pero esto está muy vinculado con la información disponible. Mucha de la información disponible sobre materia orgánica está en los primeros 30 centímetros del suelo, porque esto está vinculado con la capa arábica. Sin embargo, lo que ellos sugieren es que cada país determine cuál es esta profundidad mínima, porque finalmente este es un tema que está vinculado a la gestión de los recursos. Ellos mencionan que hay algunas turberas que tienen 20 centímetros o menos. De hecho, una turbera en formación no va a ser muy profunda. Pero hay otros espacios, por ejemplo, en Malasia, donde tienen suelos muy ricos en materia orgánica, tienen turberas y son turberas profundas. Entonces, para ellos era razonable establecer una profundidad mínima de 50 centímetros. Si no, tendrían que, no sé, quizás buena parte del país tendrían que manejarla. Entonces,
hemos visto el concepto de la Sociedad Internacional de Turba y del Grupo Internacional de Conservación de Turberas. No es el único concepto, por eso es importante que si van a hablar de turberas, indiquen a cuál de estas fuentes o con cuál de estos espacios, ya sean disciplinas o países, están referenciando. Ok, vamos a ver. Y bueno, aquí tienen esta animación que es un ejemplo de cómo se forma una turbera. Tiene la vegetación que crece, muere, el agua sube por capilaridad y el proceso se repite una y otra vez. Y por eso es que podemos tener turberas de varios metros de profundidad. Visto de otra manera, uno puede imaginar o ver la turba como si fuera un encurtido. Todos estamos familiarizados con los encurtidos. Están muy lindos mientras mantengan el líquido, pero pierden el líquido y se empiezan a descomponer. Entonces, ¿dónde podemos encontrar turberas? ¿En qué tipo de ecosistemas podemos tener suficiente agua como para que la materia orgánica se almacene? Y bueno, en principio son los humedales, son los únicos ecosistemas en los que tenemos estas características. Y bueno, el agua tiene que estar cerca de la superficie del suelo la mayor parte del año. Esto lo que permite es que se almacene la turba. ¿Y por qué se almacena la turba? Porque en condiciones anóxicas no hay o hay muy poca descomposición de la materia orgánica, como en el caso del encurtido. Y luego se almacena suficiente cantidad de turba y lo que vamos a tener es una turbera. Pero también podemos tener el caso en que la variabilidad del nivel del agua sea muy grande y la turba no se almacene. Ambos casos son humedales. Y esto es importante porque todas las turberas son humedales. De hecho, entre el 50 y el 70% de los humedales del mundo son turberas. Pero no todos los humedales son turberas. Y aquí además es importante que haga mención del tema de la vegetación. Nosotros estamos muy acostumbrados a identificar los diferentes tipos de ecosistemas o espacios en función a la vegetación y es lo usual porque es lo primero que vemos. Sin embargo, la vegetación de turberas no necesita la turba para existir. Es decir, tienen requerimientos típicos de plantas humedales, porque lo son, pero tienen un rango de tolerancia, no necesariamente necesitan que todo el año el agua esté cerca de la superficie. Si está lo suficientemente anegado para ellas, van a estar bien. Entonces, podemos tener espacios en los que tengamos vegetación que puede formar turba, pero no tengamos las condiciones hidrológicas y el sitio no se convierte en una turbera. Esto puede llevar a confusión, por eso es que la gente que investiga turberas anda por todos lados o con su pala o con estos equipos, los corers, para ver cómo está la materia orgánica debajo de la superficie y identificar si es una turbera. Entonces, la vegetación nos sirve como indicador, pero no necesariamente nos asegura que haya una turbera debajo. Igual, todo sigue siendo un humedal, pero no necesariamente es una turbera. Y eso se aplica aquí en Perú y en todos lados del mundo. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar turberas? Están en casi todos los países del mundo. Se estima que hay al menos unos 4 millones de kilómetros cuadrados de turberas y aquí en este mapa pueden ver aproximadamente la distribución en función a la cobertura de turberas por país. ¿Dónde podemos encontrar las turberas? Bueno, donde encontramos los humedales, en las zonas costeras, en las zonas perimarinas, en los deltas o bordes de ríos, de lagos, lagunas, en las marismas saladas, depresiones pantanosas, llanuras de inundación, meandros abandonados, márgenes de lagos, entornos montañosos, alpinos, en cualquier sitio donde se pueda acumular el agua.
pero que esté en la superficie terrestre. Puede ser en la región andina, costera o amazónica. Por eso es que tenemos tantos tipos de turberas. Ok, y antes de pasar a esto, es un poco extraño hablar sin ver rostros y ver la computadora. Para poder entender o para poder avanzar con calma en lo que sigue, ¿alguien tiene alguna consulta? Y ahí voy a pedir a los organizadores que me ayuden con el tema porque veo un montón de pantallas. Y si ustedes me pueden leer las consultas, sería de mucha ayuda. Sí, tenemos una pregunta de Héctor Rivadeneira. Quizás puedes hacer uso del micrófono un momento para decirla o puedes escribirla en el chat para que podamos leerla, no hay ningún problema. Y a ver, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya, lo que quiero saber básicamente es, ¿por qué es importante el estudio de turberas? No solo para el Perú, sino en general. Ok, esto lo vamos a ver más adelante. No te preocupes, voy a contestar tu respuesta. De hecho, es parte de la presentación, pero no quiero adelantarles todavía las cosas. Si tienen alguna consulta puntual sobre lo que he estado explicando, si tienen alguna duda de qué es una turbera, cómo se forma o dónde la podemos encontrar para seguir al resto de la presentación. De todas formas, gracias por tu pregunta. Sí, hay una pregunta en todo caso de Roberto Alonso que pregunta si las turberas parten de las cuencas. Si parten de las cuencas. No entiendo a qué se refiere con la pregunta. Sí, quizás podría explicarlo un poquito mejor, por favor, Roberto, para poder entenderte. Y mientras tanto, en todo caso, vamos a pasar a la pregunta de Jesús Maza, que pregunta cuál es la diferencia entre un humedal, un oconal y una turbera. Ok, oconales, o a veces llamados bufedales, y las turberas son humedales. Ok, humedales como la gran categoría, la macro. Esos dos son humedales. Una turbera tiene turba, que es lo que estábamos viendo al comienzo, y un bofedal, y aquí me estoy adelantando, puede o no tener turba. Un bofedal está caracterizado por tipos de vegetación, su ubicación en los Andes y otros elementos más, ¿no? Pero estamos hablando en todos los casos de humedales. Para el concepto de humedales, usualmente lo empleado, aunque pueden haber variaciones por países, está el concepto de la Convención Ramsar, que de una manera muy resumida es casi cualquier espacio que tiene agua de manera medianamente constante. En algunos países ya hablan de profundidades máximas del agua, 1 o 2 metros, que puede ser un buen referente, pero eso también varía, ¿no? Entonces, de nuevo respondiendo a tu pregunta, oconales y turberas son humedales, tipos de humedales, ¿no? Uno tiene turba y el otro puede o no tener. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de contestar un par de preguntas más para poder avanzar en todo caso con la sesión y al final regresamos a esas para que puedan ser respondidas. Dos preguntas más. De Lionel Pacosonco, disculpa si lo he pronunciado incorrectamente, pregunta si las turberas podrían ser bioindicadores de la calidad de aire. Uno puede estudiar las turberas para ver si hay problemas con el aire, sí, por temas de sedimentos, pero yo diría que las turberas funcionarían mejor para ver el tema de agua, aunque son ecosistemas, o sea, por sí, no estamos hablando de líquenes, por sí la turbera, el ecosistema, si está bien o mal, eso va a estar directamente vinculado con el agua. Ahora se pueden hacer estudios de la turba para ver si tienes algún tipo de contaminante y por ahí ver si es algún contaminante vinculado con aire o con el agua, ¿no? Por ejemplo, eso sí. Ahí diferenciamos un poco lo que puede ser la turbera como ecosistema y la turba como elemento, ¿no?
De acuerdo, está bien, muchas gracias. Y una última pregunta antes de continuar con la exposición. Recuerda a los chicos de que pueden seguir escribiéndole en el chat y al finalizar yo o una compañera las va a leer todas para que puedan ser respondidas. Volviendo a la pregunta si las turberas parten de las cuencas, creo que a nuestro compañero se refería, es si se originan en las cuencas hidrográficas. Me parece que eso es lo que intentaba preguntar. Las turberas pueden estar en cualquier sitio donde se pueda almacenar el agua. Hasta cierto punto eso está vinculado, bueno, con las cuencas. Bueno, las cuencas pueden abarcar mucho dependiendo de cómo se les considere, ¿no? Al final todo está dentro de una cuenca. Aquí lo importante es que para que haya una turbera tiene que haber agua, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. En todo caso, le invitaría, por favor, a la ponente si puede continuar. Ya en un momento, al finalizar nuevamente, leeremos todas las preguntas. Ok, perfecto. Entonces vamos justo al tema de importancia de las turberas, que era una de las preguntas, y por qué es, bueno, por qué vale la pena estudiarlas más allá del gusto y el amor al arte. Y bueno, las turberas son las reservas de carbono más espacio eficientes entre todos los ecosistemas terrestres, ¿no? Y además almacenan al menos el doble que todos los bosques del planeta en tan solo un 3% de la superficie terrestre. Por eso son las más eficientes en almacenar carbono. Se estima que tienen unos 550 gigatoneladas de carbono. Esa es una de las razones por las cuales, además, bajo el contexto actual de cambio climático, las turberas son un tema caliente a nivel internacional, sobre todo en el hemisferio norte, que es donde han visto, hasta donde se sabe, se concentra la mayor extensión de turberas. ¿Por qué son importantes además? Porque tan solo el 15% de turberas drenadas, es decir, las que ya no tienen agua o se les quita el agua, son responsables del 5% de las emisiones antrópicas, aproximadamente 2 gigatoneladas al año, lo cual es bastante. Aquí tenemos un mapa con las emisiones por país a nivel global, y como ven, las zonas con mayor emisión de CO2 son Rusia. Aquí abajo, no sé si podrán ver el cursor, pero abajo a la derecha están Malasia e Indonesia. Son los sitios que emiten la mayor cantidad de CO2. Luego tenemos China, Mongolia, Estados Unidos, y vamos bajando Brasil, Europa. Y bueno, nosotros todavía no estamos aquí, pero probablemente hay un tema de falta de información también, no solo en Perú, sino en muchos países. ¿Por qué son importantes las turberas? Porque albergan una gran biodiversidad, obviamente son fuentes de agua y están vinculadas con la historia y las tradiciones culturales. Si ustedes ven abajo a la derecha, tenemos un típico hombre de las turberas, o un cuerpo que ha sido conservado por estar dentro de una turbera. De hecho, por eso las turberas son excelentes archivos históricos para estudiar el clima, ya sea a través de palinología o el estudio de macrofósiles, porque se quedan muy bien conservados. Entonces hay mucha gente en todo el mundo que quiere saber cómo eran las cosas antes, qué especies habían, cómo era la hidrología, y estudian la historia a través de las turberas. Estos son algunos ejemplos de por qué las turberas son importantes. Además de que se las usan, y ya vamos a ver más adelante, de muchas maneras. Entonces, vamos a ver un poco turberas en el mundo. Y esta es la lista de los 20 países con la mayor extensión de turberas. Está vinculado con la imagen que les mostraba antes, con el mapa de las emisiones. Rusia es el país que tiene la mayor extensión, seguido por Canadá, Indonesia, Estados Unidos, Finlandia. Nosotros estamos, según esta información que es del 2010, en el puesto 9. Y luego además tenemos una lista muy interesante de qué países o zonas, cuál es la proporción o la extensión de turberas que tienen en función a su territorio. Y por ejemplo, vean, las Malvinas, casi el 94% de su territorio son turberas. Luego tenemos varias islas
cercanas a Nueva Zelanda, hasta que llegamos a Finlandia, y aproximadamente el 23% de su territorio son turberas. En Singapur es un valor similar, Estonia, y luego, bueno, vamos bajando. Aquí obviamente nosotros estamos muy por debajo aún, pero obviamente aquellos espacios que tienen una proporción de turberas bastante grande en función a su territorio, para estos sitios va a ser muy importante el manejo de las turberas y su conservación, dependiendo de lo que necesiten. Entonces, vamos a ver una serie de fotos y quiero invitarlos a que las vean con calma. Vean si las imágenes les son familiares, si les recuerdan algún sitio, si creen que han estado ahí, quizás sí. ¿En qué país o en qué sitio creen que son estos espacios? ¿Ok? Entonces, vean las fotos con calma. Vean los colores, la sensación que les provoca. Y ahora que han visto las fotos, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Turberas en Finlandia, turberas en Cuba, Brunei, Nicaragua, Alemania, Noruega. Y aquí de nuevo tenemos otras fotos. Algunas no son claramente de otros países, pero bueno, de nuevo, obsérvenlas con calma. ¿Hay algún paisaje que se les haga familiar, que se les haga conocido? Sobre todo para los que están acostumbrados a turberas de montañas. Ok. Y entonces aquí tenemos turberas en Georgia, en Austria, Uganda, Kenia, Canadá y el Tíbet. Y esa del Tíbet, yo creo que algunos me dirán que se parece mucho a algunas cosas que vemos por aquí. Y, bueno, no es la última. Aquí tenemos más turberas. Así que hagan sus apuestas. ¿Qué sitio se les hace familiar? Ok, aquí tenemos turberas de Mongolia, de Alemania, de Ecuador, de Suecia y de Colombia. Y el último set de fotos con estas imágenes muy particulares. Y bueno, todas estas son de Perú. Esta era la lámina más fácil. Tenemos turberas en Piura, en Lima, en Puno, San Martín, Cusco y Cajamarca. Y como pueden ver, las turberas pueden ser increíblemente variadas a nivel mundial, pero además uno puede encontrar similitudes en turberas que están en diferentes continentes, ¿no? Podemos ver turberas de cojín aquí y en Mongolia, y en otros sitios más, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el uso que se le da a las turberas? Y aquí son solamente algunos ejemplos. Se emplean para la agricultura y esto es bastante extendido en Europa, aquí no tanto en realidad. Se siembran hortalizas, arroz, palma aceitera, entre otras cosas. También son empleadas para la ganadería y con eso puede que estemos más familiarizados. Se hace extracción de madera, flora y fauna silvestre y además son proveedoras de agua. La turba, producto de las turberas, ¿para qué se puede usar? Es una fuente de humus y fertilizante. Se emplea como substrato en la agricultura, en la jardinería. Además es fuente energética muy importante, sobre todo en algunos países nórdicos. También se puede emplear como medicinal, material de construcción o aislamiento. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta casita era de una especie de museo viviente en Países Bajos. Está construida con bloques de turba.
y ya un poco más adelante les voy a explicar, en realidad era un espacio bastante pequeño para vivir, y sí, la gente vivía en esos espacios. Los extractores de turba vivían en esas casitas. Ok, y ahora, hablando de turberas del mundo, les voy a dar un par de ejemplos. Primero, hablemos de Países Bajos. Y voy a cerrar un momento el video para poder ver todo esto con calma. Países Bajos tiene una densidad de habitantes bastante alta, 508 personas por kilómetro cuadrado. Por Ok, creo que alguien tiene que, por favor, silenciar su micrófono. Ok, entonces continuamos. Tenemos Países Bajos con una densidad de habitantes bastante alta, y ya luego vamos a ver en comparación con otros espacios. Las turberas ocupan aproximadamente el 9% de su territorio y son empleadas de forma intensiva para agricultura y ganadería. Quienes se emocionan con la idea de consumir lácteos holandeses o un buen queso Gouda, bueno, les cuento que es muy probable que estén consumiendo quesos que están hechos en función a vacas que han pastoreado en turberas que están bastante degradadas. Además, Países Bajos son la huerta de Europa. Buena parte de las hortalizas que se cultivan ahí son las que alimentan al resto de países europeos. ¿Y cómo han logrado hacer tanta agricultura y ganadería en estos espacios? Pues drenándolos. Tienen que sacarle el agua a las turberas para que sean sitios un poco más adecuados para todo lo que es la ganadería y la agricultura, pero además está todo el tema de los abonos, de los insecticidas, de los fertilizantes que contaminan el agua y afectan a las turberas. Y lo que están viendo aquí son exturberas. De hecho, la foto que está arriba a la izquierda, que para nosotros sería un campo de cultivo en descanso, es una turbera, así como la ven, y por ahí habían algunos individuos de especies amenazadas y varios millones de euros invertidos en su mantenimiento y conservación, que en Países Bajos incluso implica cortar la vegetación para mantener a las turberas en un estado deseado. Además de eso, el drenaje, que es bastante común, hubo un uso muy intensivo de la turba como fuente energética, y luego tenemos a la izquierda, abajo a la izquierda, podemos ver una foto. No, esto es parte del Museo Viviente que les comentaba, esto ya no está en actividad, pero así se veían los espacios de extracción de turba, y pueden ver los bloques de turba a la izquierda. Y en la foto abajo a la derecha es un ejemplo del fenómeno de subsidencia. ¿Qué es lo que pasa? No es que la silla la hayan hecho mal, en realidad la silla estaba al nivel del suelo y el suelo se ha ido hundiendo. Como les comentaba al comienzo, la turba o las turberas están compuestas de materia orgánica. Sube el nivel del agua y la turba se va acumulando, queda atrapada. Pero baja el nivel del agua y crece el oxígeno, la turba, la materia orgánica se descompone y el suelo se hunde, porque la materia orgánica que estaba ahí se convierte en CO2 y desaparece. Entonces, este es un ejemplo del fenómeno de subsidencia del que les voy a hablar un poquito más ahora. A ver, vamos a ver. Aquí tienen unas imágenes de cómo eran las turberas en los Países Bajos 100 años después de Cristo. Y lo que está en marrón con el nombre de Fenibox, esa era la cantidad de turberas estimada. Se dan cuenta qué es lo que ocurre a los 1500 años después de Cristo. Desaparece, y no sé si pueden ver un cursor, pero desaparece un gran espacio de turberas. En realidad el área de turberas se va reduciendo, y lo mismo ocurre hasta, bueno, casi la actualidad, 2000 años después de Cristo. Solo quedan unos pequeños espacios de turberas. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué usaban tanto las turberas? Recuerdo que nos comentaban cuando estábamos en Países Bajos. Bueno, la gente necesitaba tierras, buena parte de la población era católica, entonces no habían
no se empleaba ningún tipo de métodos anticonceptivos, las familias tenían 8, 9, 10 hijos, y una forma de conseguir tierras era ganando el espacio o quitando el espacio de las turberas. Las drenaban, las secaban y tenían más tierras para agricultura y ganadería. Y esa es la historia de por qué en Países Bajos casi han desaparecido las turberas. Y además es la razón por la cual se están hundiendo. Aquí tenemos una imagen y pueden ver que más o menos 1000 años después de Cristo, el nivel de la superficie del suelo estaba a más de 1 metro del nivel del mar, y luego como este ha ido bajando, de acuerdo a este gráfico, a menos 3 metros sobre el nivel del mar, pero incluso hay algunos sitios en Países Bajos que están a menos 8 metros debajo del nivel del mar. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve in situ. Y si ustedes se dan cuenta, en esta foto, arriba, al lado izquierdo, el nivel del Atlántico o del mar está mucho más alto que en el lado derecho, que este viene a ser parte del mar interior de Países Bajos, ¿no? Ese es un ejemplo drástico de la subsidencia y por qué en Países Bajos tienen que sí o sí manejar el agua y ser muy precisos, porque si no se inundan. Y de hecho ya han habido inundaciones por el tema del drenaje de las turberas. Incido mucho en Países Bajos porque ellos han estado acostumbrados a manejar este tipo de situaciones, a drenar turberas, y lo que nos comentaban en los viajes es que muchas de las personas, profesionales, investigadores o manejadores de espacios que salieron de aquí, tenían la mentalidad de drenar para ganar espacio, ganar terreno y por lo tanto tener más tierra útil. Ok, y bueno, el manejo de turberas es tan parte de la cultura de Países Bajos que incluso Van Gogh tiene varias pinturas vinculadas con turberas, como esta de mujeres en una turbera. Ahora, vayamos a otro ejemplo un poco extremo, contrario en ciertos aspectos. Mongolia. Tan solo tiene 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Recordemos que en Países Bajos eran más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Tan solo menos del 2% del territorio de Mongolia son turberas, pero aquí estamos hablando de 26.000 kilómetros. Y si regresamos a esta diapositiva, si bien en porcentaje del territorio Países Bajos tiene más, solo estamos hablando de ni siquiera 4.000 kilómetros cuadrados. Entonces, en términos absolutos, Mongolia tiene una extensión mucho mayor. Ahora, en Mongolia, uno de los mayores problemas vinculados con las turberas es el uso extensivo para ganadería. Si bien su población la población de Mongolia es aproximadamente poco más de 3 millones, y la mitad vive en la capital, Ulan Bator, tienen más de 66 millones de cabezas de ganado. Y en este caso el ganado incluye caballos y camellos, además de cabras, vacunos y ovinos. Y esto está vinculado con la industria del cashmere. Solamente desde los 90 la población de cabras para el cashmere ha aumentado en 5 veces. Entonces tenemos un sobrepastoreo brutal. Esa es la idea. ¿Y por qué empieza a aumentar desde los 90? Porque cambia el sistema político. Mongolia se convierte realmente en independiente luego de haber estado bajo la tutela de Rusia. Y obviamente hay todo un cambio económico y político que va de la mano con el crecimiento de la industria de Kashmir. Además, en Mongolia, mientras más ganado tenga una persona, tiene mayor estatus. Entonces es un poco difícil entre eso y otras cosas, porque hay políticas de Estado que, por ejemplo, si hay un evento climático extremo, es el Estado el responsable de atender cualquier problema o reemplazar, pagar todo lo que sea necesario o vinculado con la afectación del ganado.
los préstamos están asociados con la cantidad de animales que tengas. Entonces, obviamente a las personas les interesa tener la mayor cantidad de animales posibles. Pero esto está afectando en las áreas de pastoreo. Antes no entraban a las turberas, ahora sí están entrando porque necesitan más alimento, porque necesitan las fuentes de agua, y además está el problema del cambio climático que está derritiendo el permafrost, que es este suelo permanentemente congelado que alimentaba las turberas en verano, que se descongelaba una pequeña parte que siempre está en movimiento, y esto está generando un problema grande, un problema en cadena. Entonces, cambio climático en realidad está afectando a todo el mundo, pero en esta zona de Mongolia está afectando particularmente a las fuentes de agua de las turberas. Entonces aquí es más un problema de falta de agua que quizás exceso de agua como en Países Bajos. Y luego vamos a entrar, y no sé si hasta aquí, quizás hacemos una pausa. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Quieren hacer alguna consulta? Antes de entrar a turberas en Perú. Sí, en todo caso, vamos a leer un momento nuevamente las preguntas que hay en el chat que han estado escribiendo durante todo este tiempo. A ver, un segundo, por favor. Acá me mencionan, por ejemplo, si ¿cuánto aproximadamente demora la formación de una turbera para tierras bajas costeras? Todo depende de qué tanto tiempo esté anegado el sitio. Y digamos que hay un sitio puede ser una turbera, luego cambian las condiciones hidrológicas, se descompone la materia orgánica o ya no se almacena. Entonces, las condiciones pueden cambiar mucho. Ahorita no lo tengo en mente, pero si alguien tiene la duda me escribe, se lo envío luego. Me parece que, a ver, un valor estándar usual de acumulación de turba es 1 centímetro por año. Pero este valor puede cambiar. Entonces, en realidad no importa si la turbera está en la costa, en la sierra o en la selva. El tema está en qué tanto tiempo el agua se mantiene cerca de la superficie. Entonces, hay manglares que son turberas, están al lado del océano, ¿no? Pero el nivel del agua no varía tanto como para que no se dé esta acumulación de materia orgánica. Entonces, siempre la clave es el agua. Si está buena parte del año cerca de la superficie, la acumulación de turba va a ser mayor, pero eso también está vinculado con la productividad propia de las especies vegetales. El ritmo de crecimiento, si la turba está en función, se forma en función a raíces, a hojas, a todo, ¿no? Las turberas de musgo puede que crezcan mucho más rápido porque no necesitan tanto como una planta vascular, no necesitan tanto tiempo para crecer, ¿no? De acuerdo. Esa pregunta fue realizada por Héctor Rivadeneira, disculpa que no he leído tu nombre. De Víctor Alarcón nos está preguntando si existe un umbral para considerar en qué punto los residuos vegetales de las especies pasan a ser material orgánico muerto y consolidarse como turba. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, pero ahí ya tú mismo la has respondido, tiene que estar muerto, las raíces vivas no cuentan. Ahora, hay toda una discusión a nivel de técnicas porque muchas veces no se separan, muchas veces no se, o sea, no, se cuenta absolutamente todo, pero usualmente en la turbera, la parte viva, o cuando uno saca la turba, la parte viva es pequeña. Hay que tener cuidado, si uno ve que es demasiado, lo mejor es separarla, ¿no? Pero uno se da cuenta, o sea, las raíces ya no están blancas, están, como veíamos en las fotos, no todo se ve negro, no, sobre todo si estás a mayor profundidad. Pero la idea es esa, que sea vegetación, o incluso pueden ser restos animales, pero que estén muertos. Por supuesto, No, de acuerdo. Disculpe que haya interrumpido. Tenemos otra pregunta de David Zamata, que nos pregunta, ¿se pueden formar turberas artificiales almacenando agua? quizás te tome unos cientos de años, hasta donde sé nadie lo ha hecho, ni siquiera para restauración. Son una serie de dinámicas. A ver, turbera como ecosistema no, lo que sí se hace, sobre todo en Europa, es como necesitan la turba para agricultura como sustrato,
tienen granjas de este musgo Sphagnum. No he visto todo el proceso, sí he visto los cultivos y luego esto muerto pasa a ser turba y eso lo usan de sustrato, ¿no? Pero yo diría que es muy difícil hacer lo que indicas, porque estamos hablando, imagínate, es 1 centímetro por año. ¿Cuánto tiempo necesitarías? Y estamos hablando de qué espacio. Y habría que ver también cuál sería el objetivo, ¿no? Quizás es mucho más práctico restaurar alguna turbera que existe, o si tienes una dañada, mantener el nivel del agua para que las emisiones, para evitar que hayan emisiones de CO2. De acuerdo, vamos a leer 2 preguntas más para continuar en todo caso con la ponencia. De Bruno Carrasco nos pregunta si, buenos días, disculpe, mi consulta es, si las turberas por su condición de anegamiento pueden contar con pH ácido, ¿es posible recargarlas antrópicamente con aguas de manantiales termales que también cuentan con pH ácido? Bueno, el pH ácido no es necesariamente la norma en las turberas. De hecho, me parece que en Perú vamos entre 3 y 8 de pH. El pH está vinculado con el agua, pero también con las plantas. Por ejemplo, el musgo Sphagnum suele acidificar el agua de los espacios en los que crece. Pero no necesitas un sitio ácido para que sea una turbera. Depende de las especies, ¿no? Entonces, no veo la necesidad de acidificar el agua, y hay un tema con aportar materia orgánica a una turbera. Puede haber, o sea, si estamos hablando de algún tipo de agua residual, pueden haber efectos contraproducentes. De hecho, en algunos espacios, todo el tema de aporte de abonos, nitrógeno, genera problemas más que ayudar a una turbera. Si la vemos como un ecosistema natural, ya si el tema es producción y no nos importa que se destruya, es otra historia. De acuerdo. Vamos a leer en todo caso la siguiente pregunta de Alan Chamorro, que pregunta, buenos días. Muchos bofedales y turberas están sometidas a sistemas de embalse artificial. ¿Este nuevo régimen de agua cómo las afecta? ¿Favorece la captura de carbono? Embalse artificial. Ok. Ahí habría que ver, Alan, no estoy muy segura si entiendo a qué te refieres, pero si la idea es que tienen un aporte artificial de agua, habría que ver, en primer lugar, que no esté matando la vegetación, porque si eso ocurre, ya no va a haber más producción. eh, y bueno, la capacidad de captura de carbono de la turbera o del bofedal se estaría viendo afectado. Y si te refieres a si con eso se limita el tema de las emisiones, de nuevo, o sea, si tienes un ecosistema saludable con el nivel del agua que necesitan las plantas y no las estás ahogando, debería ser más un sumidero de carbono que una fuente. Y no sé si con eso estoy respondiendo tu consulta. Esperemos que sí. De todas maneras, si queda alguna duda de las preguntas que respondió Mónica, chicos pueden hacerlo en el chat y nuevamente las leeremos en un próximo momento. Mónica, te invito a continuar, por favor. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, a ver, vamos a detener aquí. ¿Y qué? Ok, pasamos a turberas del Perú y vamos a hacer una revisión. Déjenme mover, esto tiene demasiadas ventanas. Ok, Perú. Estamos hablando de una densidad de 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Recuerdan, Países Bajos más de 500, Mongolia 2. Aproximadamente el 6% de nuestro territorio son turberas, pero estos son valores que necesitan revisarse y más adelante vamos a ver cómo. Las turberas aquí son empleadas para ganadería y comparando con Mongolia solo tenemos como 18.000 y pico cabezas de ganado, no 66 millones. También se emplea para extracción de flora silvestre. El aguaje puede ser el ejemplo más común, pero podemos hablar de junco, totora, tanto en la costa como en la región andina. En algunos casos se hacen cultivos. Usualmente se emplean los aguajales o se destruyen para hacer estos cultivos. Y además es muy empleado, la turba es muy empleada como sustrato para horticultura y ganadería. Como pueden ver en la imagen a la izquierda, no sé si reconocen, hay una hojita de Disticha muscoides.
aquí. Entonces es muy común si uno va a comprar tierra para macetas o algún tipo de sustrato, encontrar restos de turba, que usualmente es extraída de manera ilegal sin permiso de las comunidades para su venta en Lima o en otras ciudades, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos sobre Perú? ¿No? Es importante resaltar, tenemos turberas en la región costera, sí hay humedales costeros que tienen turba. En la región andina, y puede que los bofedales sean los más conocidos, pero los totorales también pueden ser turberas. Y en la región amazónica tenemos los aguajales, varillales hidromórficos, entre otros. Aquí es importante que haga una pausa y les mencione, recuerden lo que decíamos al comienzo, para que un sitio se convierta en una turbera o almacén de turba, el agua tiene que estar cerca de la superficie la mayor parte del año. Pero esto no necesariamente implica que esto va a pasar en todo el humedal. Muchas veces lo que encontramos es, no sé, por ejemplo, el centro del humedal tiene estas condiciones, pero los bordes no. Entonces uno puede tener un humedal grande, pero solo una parte es una turbera. Y aparentemente esto es lo que está pasando más en humedales costeros. En realidad en humedales costeros se necesita hacer mucha más investigación. Ahora, el puesto 9, Perú como puesto 9 en extensión de turberas, estos son datos del 2010, con casi 50.000 kilómetros cuadrados, pero Gombrich, solo para la Amazonía, ya estimaba más de 74.000 kilómetros cuadrados. Casi el doble, sin incluir la información de la región andina y la región costera. Okay. Ahora, algunos datos de profundidad de turba. En la región amazónica se ha llegado a 9 metros en Madre de Dios, y en la región andina a poco más de 8 metros. Ahora, estos son datos publicados, puede que tengan referencia de alguien más que ha encontrado turberas más profundas, pero que aún no publica la información. Igual son profundidades bastante interesantes. Y claro, son en secciones de la turbera, no necesariamente es toda la turbera que llega a esa profundidad. Y bueno, hay una señal de alarma aquí. Debido al cambio climático, las turberas de la Amazonía podrían pasar de sumidero a fuente de carbón. Entonces, es algo sobre lo que todos tenemos que estar atentos. Ok, ahora vamos a ver. Y por supuesto, en Perú aún queda muchísimo por investigar. Casi todo lo que se hace sobre turberas aquí es nuevo. Si uno viaja a Europa es un estudio sobre otro estudio y casi no hay mucha novedad. Aquí tenemos un campo muy amplio para trabajar. Y ahora pasamos a las amenazas. ¿Qué elementos amenazan a las turberas? El primero, la extracción de turba. Tenemos a la izquierda fotos en Perú, esto es en Lima en realidad, de sitios que han sido afectados por la extracción o cómo se ven los bloques de turba, y a la derecha esta es una foto tomada en un museo de cómo era la extracción de turba en Países Bajos. Ya no se hace, de hecho hasta donde recuerdo está prohibida, y bueno, tienen todos los equipos materiales. En realidad la vida de los que extraían turba era muy dura. El sobrepastoreo es un problema, afectas a la vegetación, afectas la productividad, pero el pisoteo de los animales además afecta todo el tema de la hidrología. Y los incendios, esta es una imagen de un incendio de una turbera en Indonesia, me parece. Cuando la turba se quema, aunque eso no sea común aquí, queda humeando por bastante tiempo. Recuerden que es una fuente energética, entonces Malasia e Indonesia eran uno de los mayores emisores de CO2 por la gran cantidad de incendios que en espacios tan pequeños, no son países muy grandes, tienen, pero estos incendios generan la emisión de mucho CO2, se consume mucha turba, ¿no? Y los espacios quedan dañados. Ahora, obviamente, la alteración de la hidrología es uno de los problemas más grandes, así que cualquier elemento que altere la hidrología va a afectar a una turbera. A la izquierda tenemos unas imágenes donde pueden ver dentro del círculo canales de drenaje. Esto es en Ancash y se hizo para ganadería probablemente. A la derecha tenemos un canal de drenaje que ha sido erosionado y pueden ver
lo profundo que está, a diferencia del nivel de la superficie del suelo. Okay, esta es una técnica en realidad importada de Europa, ¿no? Para agricultura y ganadería. Ahora, construcción, que puede ser de carreteras. Ustedes ven aquí, esta carretera está atravesando un bofedal. Eso altera la hidrología y además, en el caso de Lima, si está cerca, o de Perú, si está cerca de una ciudad grande, facilita el ingreso de los extractores ilegales. Y luego la expansión urbana. Aquí tenemos una casita muy bonita, pero que está alterando todo el tema de infiltración. Lo que tenemos aquí en la base es una turbera. Aquí no se nota, esto es en Mongolia. Pero lo mismo pasa en la costa, donde la problemática de la expansión urbana y cómo afecta a los humedales es mucho más, quizás es mucho más clara para nosotros. Industrias extractivas, como la minería, ya sea por emplazamiento directo o porque alteran las fuentes de agua y la hidrología, puede ser eso un problema muy serio. Esta es una imagen de minería en Mongolia, que justo está aquí, quizás no se nota mucho, pero esta era, hay un río por ahí, el río creo que están pasando, pero está en plena quebrada, esta extracción minera legal, por si acaso. La agricultura también es un problema. En la imagen superior lo que vemos es unos campos en descanso agrícolas, pero en realidad son turberas. Pero bueno, son las áreas que emplean para agricultura. Y en la parte inferior, no sé si notan bien, pero lo que tenemos aquí es un cultivo de un cereal, no me acuerdo si era trigo, pero esto es en Mongolia, y este sitio antes era una turbera. Como estaba húmedo, dijeron, esto es un buen sitio para sembrar, y tienen hectáreas de hectáreas de este cultivo. Entonces, ¿qué hacer? Y les voy a dar un tip que es general, porque ya se han dado cuenta de la gran diversidad de turberas que existen en el mundo y en el país, pero hay algo que siempre funciona, ¿ok? Y si vamos a hablar de turberas, lo primero siempre es la hidrología, mantenerlas húmedas. En todos los lugares del mundo, uno de los primeros elementos para restaurar, conservar, manejar las turberas es asegurarse que tengan suficiente agua, ¿sí? Ya sea con poca o con mayor inversión energética o económica. A veces no es tan sencillo. Si el problema es cambio climático, se derrite el permafrost, ¿de dónde sacas el agua, ¿no? Entonces, el tip que siempre funciona es mantenerlas húmedas, asegurar que haya agua. Y esto es lo que nos, bueno, permite que las turberas sigan existiendo, porque recordemos que son humedales. Para quienes estén interesados, aquí está la bibliografía. Si alguien quiere algún dato adicional, me escribe. Y ese sería el final de la presentación. Ahora podemos pasar a otras preguntas, o quizás alguna que quedó pendiente. Buenos días, Mónica. Muchas gracias por su presentación. ¿Me escucha? Disculpe. Sí. Está bien. Mi nombre es Isao Zapata, soy apoyo de comunicaciones. Ahora pasaremos a la última ronda de preguntas. Si alguien desea hacerlo, pueden escribirlo por el chat o prender su micrófono, por favor. Bueno, finalizando con las preguntas, tenemos una pregunta de José Portocarrero que dice, ¿qué tipo de vegetación recomendaría para revegetar zonas aledañas a las turberas? Hola, José, buenos días. A ver, depende. Habría que ver qué vegetación habría antes. Como han visto por las fotos, en realidad existen turberas de todos los tipos y colores. Entonces, lo ideal es usar las especies típicas de la zona, y bueno, para eso siempre estar de la mano con un botánico o un ecólogo vegetal. Hay algunas especies, por ejemplo, que se presentan en turberas, pero que pueden aguantar condiciones no tan húmedas, que serían las ideales, ¿no? Pero depende mucho del lugar. Ya, está bien. Muchas gracias. Okay. Otra pregunta de Héctor Rivadeneira dice, ¿de qué manera se podría recuperar y preservar una turbera? Bueno, lo que les decía, en primer lugar, asegurar el flujo del agua. Lo primero que se hace con una turbera es ver si algo está afectando el flujo del agua, exactamente qué está afectando el flujo del agua.
Muchas veces lo que se hacen son barreras como diques para subir el nivel del agua, pero hay que estudiar la situación y se puede complementar con revegetación. Ahora, cada caso es particular. Hay que ver cómo varía la hidrología durante el año. Quizás no sea tan evidente dónde está la pérdida del agua. Y hay que ver con la vegetación, a veces con plantones, a veces con semillas, a veces con esporas, depende de las especies. Y, por supuesto, todo esto tiene que estar en coordinación con los usuarios, ¿no? Si es una zona de pastoreo, probablemente lo mejor sea acercarla primero para darle tiempo a la vegetación a que se recupere. Esos son como los tips más generales para manejo, conservación y restauración, ¿no? Todo tiene que ir de la mano con los usuarios, los dueños de las tierras, porque si no, no va a funcionar. Muchas gracias. Daisy Lobo pregunta, ¿en Perú se utilizan las turberas? ¿Existe alguna forma de extracción de turba y que no afecte el nivel de CO2 que es consumido por las turberas? Ok, gracias. Sí, en Perú se utilizan las turberas. Un ejemplo son los bofedales con extracción de turba, pero también los aguajales. Muchos aguajales son turberas. Y tenemos la extracción de aguaje, que hay grupos que están tratando de hacerla sostenible sin cortar toda la palma, solo extrayendo los frutos. O sea, ¿hay formas de hacer uso sostenible de las turberas? Sí. ¿Hay forma de extraer turbas sin emisiones? No lo creo. O tendrías que extraer la turba y luego anegar el sitio, o sea, digamos, ir extrayendo y irlo manteniendo siempre cubierto de agua, pero igual todo ese carbono almacenado ya se perdió. No sé cómo podrías controlar la emisión de CO2 desde que extraes la turba hasta que lo llevas, no sé, a algún vivero o demás. Pero, por ejemplo, en las fotos que les mostraba, a ver si regresamos un poco aquí, si ven la foto que está a la izquierda, ese es un área en la que ha habido extracción de turba y ven como si estuviese mordido el suelo. Entonces, todo eso está emitiendo CO2. Lo ideal sería que el nivel del agua esté por encima o a la par con la zona de extracción de turba, ¿no? En realidad, espacios así están haciendo bastante daño. Así que yo sé que esto puede ser un tema para todos los que usamos turba, porque no tenemos otra alternativa, no sé, para nuestras macetas. Igual la tierra ya viene preparada con turba. Y no hay, hasta donde sé, ninguna iniciativa de extracción de turba, de turberas manejadas en Perú. Habría que empezar a pensar, y yo creo que ese sería una muy buena inversión o un muy buen negocio, alternativas para consumidores, ¿no? Y espero haber respondido la pregunta. Gracias. Patrick Flores pregunta, disculpe. Patrick Flores pregunta, respecto a Mongolia, ¿sabe qué medidas piensa o está tomando su gobierno para afrontar este problema de compactación? Bueno, en Mongolia más lo toman como sobrepastoreo y de hecho es una situación, bueno, las reuniones me recordaban mucho la situación en Perú. El Estado está tratando de tomar medidas, pero además están los usos y costumbres de las personas y las tradiciones, y a veces un Estado que no quiere pelearse con nadie, ¿no? Pero también está la falta de ingresos y cómo mantener a la población bien. Hay iniciativas para tener, por ejemplo, rebaños manejados de estas cabras para el cashmere, que implican además que estás manejando el ecosistema de forma adecuada, y este tipo de iniciativas tienen, los productos de cashmere de estas iniciativas tienen un sobrecosto bastante grande. De hecho, el cashmere de por sí es caro, pero si es un cashmere de espacios manejados es mucho más caro. Entonces, quizás es un poco aquí como el mercado de la alpaca. Funciona, pero solo para un grupo pequeño de gente. Igual queda el tema de
esta mezcla de quizás paternalismo, de vamos a cuidarlos a todos y hacernos cargo de todo, o lo que les comentaba de que cubren, o sea, los préstamos son mayores mientras más cabezas de ganado tienes, pero a la vez, mientras más cabezas de ganado tienes, como que tu reputación o tu posición es mejor, que tiene que ver con las tradiciones antiguas. Entonces, hay todo un trabajo de intento de cambio de mentalidad, de nuevas normas, pero va a ser un proceso largo, ¿no? En ese aspecto, yo diría que se parece mucho a cómo estamos aquí con la intención, las ganas y lo que se está haciendo para que haya una ganadería sostenible en la zona altoandina, ¿no? Igual con espacios o con sitios en los que todavía se tienen algunas ideas que no son las más apropiadas. Recuerdo que estábamos dentro de un área natural protegida y de pronto alguien decía, no, pero de los que trabajaban ahí, para que haya agua, sembremos árboles. Y justo mencionaban una especie que en realidad consume mucha agua, ¿no? Entonces, estas ideas erróneas y además de asumir, y eso pasa también mucho en Perú, ¿no? Nos pasa con los pinos y no sé, los eucaliptos, que sembramos árboles y viene el agua, y no necesariamente. Entonces, hay mucho de cosas como las que están ocurriendo ahora, se necesitan mucho, difusión de la información. Los científicos no podemos quedarnos encerrados en nuestras cuatro paredes. Pensando en nuestras publicaciones y nuestras investigaciones, tenemos que transmitir ese conocimiento para que quienes toman decisiones accedan a él y puedan explicar quizás con mayor facilidad a la población y que también para que la población acceda a este conocimiento y pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, en Mongolia es un tema quizás así tan complicado como aquí, lo del manejo de recursos. Gracias. Luego hay otra pregunta en Facebook de Luis Villegas que dice, me gustaría saber si hay estudios de captura y almacenamiento de carbono en bofedales en Perú. En Ayacucho, algunos bofedales tienen hasta 18 metros de profundidad y serían grandes depósitos de carbono. Sí, hay información de captura y almacenamiento. Hay un artículo, no me acuerdo si es de este año o del año pasado, de Chibner. Sí, hay información de captura y almacenamiento de carbono. Y de hecho en Ayacucho también han hecho bastante trabajo al respecto. Sí, hay referencias, aunque los estudios más conocidos suelen ser de la Amazonía, también hay algunas investigaciones en la región andina y algunas en la región costera, yo diría que más se centran en el tema de almacenamiento de carbono. Gracias. Al mismo tiempo, Luis Villegas pregunta, ¿qué opina acerca de abonar bofedales para mejorarlos? Abonar bofedales. Sí. ¿Y lo puede explicar? ¿Se refiere a agregarles agua, abonar o abonar? Abonar. Como les decía, yo sé que en otros países eso es contraproducente. Y habría que entender aquí a qué le llamamos mejorar un bofedal. O sea, en principio, materia orgánica no necesitan, hasta donde sé, salvo que las plantas tengan algún tipo de deficiencia. En teoría, con el agua sería suficiente. Entonces, ¿para qué abonarlas? Vamos de nuevo a lo que conversábamos hace un rato, ¿no? ¿Cuál es el origen del problema? Hasta donde yo he visto, en tema de bofedales, el problema suele ser el agua, no falta de nutrientes. Entonces, desde ese punto de vista, abonarlos no tendría mucho sentido. Salvo que la persona que pregunta conozca algún sitio donde el problema sea la falta de nutrientes. Pero en principio suele ser siempre el agua. Está bien. Muchas gracias. Adrián González pregunta, he visto en internet productos a bases de turba, de Sphagnum, para la remoción de hidrocarburos, pero no he encontrado la metodología de preparación más allá de calentamiento para eliminar el agua. ¿Sería recomendable usarlos? No conozco esos productos, no te sabría decir. Probablemente si es de Sphagnum, quienes importan mucho, que es este tipo de musgo, quienes importan mucho son los alemanes.
Y probablemente sea Sphagnum cultivado, porque ya tienen, en Europa en realidad tienen muchas restricciones en cuanto al cultivo de turberas naturales. En realidad casi no tienen. Uno tiene que ir a países con menores ingresos económicos en Europa para poder ver turberas naturales. Entonces, en realidad, si viene de un espacio manejado, yo creo que es una alternativa interesante. Muchas gracias. Cristian Olortegui pregunta, ¿existe retribución por servicios ecosistémicos en la conservación de turberas en Perú? Usualmente se habla de retribución en general de ecosistemas, no sé, por ejemplo, altoandinos, ¿no? Se menciona mucho los bofedales. Con el tema de turberas en Perú estamos comenzando, casi al igual que Mongolia. Está en proceso de aprobación una guía para definir nacionalmente qué es una turbera, qué es la turba, y poner algunos ejemplos de ecosistemas en los que podemos encontrar turberas. Entonces, si ustedes revisan, en realidad de turberas no se suele hablar en el país, ni siquiera en las universidades. Entonces, es un concepto relativamente nuevo, salvo para los investigadores que nos hemos metido a este tema, pero en realidad diría que este tema ha empezado a tomar más importancia en los últimos 10 años. Entonces pasa, por un lado, por mayor involucramiento en la academia, para que se difunda la importancia y el conocimiento sobre las turberas, y esto va de la mano con quienes toman decisiones, y de hecho ya el Ministerio del Ambiente está empezando a tomar este tema para vincularlo, entiendo, después con las contribuciones nacionalmente determinadas, el tema de cambio climático, mecanismos de retribución y demás. Entonces todavía, si hablamos de turberas, está en proceso. Lo más común va a ser que escuches de mecanismos de retribución ecosistémica vinculada al servicio hídrico con bofedales. Gracias. Bueno, esta va a ser la última pregunta. Es de Daisy Lobo. Dice, ¿existe algún estudio de microbiota de las turberas relacionado a la degradación de componentes vegetales? Sé que hay estudios de microorganismos en turberas. Si hay alguno de ellos que está vinculado con la descomposición de restos vegetales, no hay nada que venga a mi mente en este momento. Pero sí puedes encontrar bastante información sobre microorganismos en turberas. Incluso algunos microorganismos, como algunos tipos especiales de amebas, son empleados como indicadores de la calidad de turberas. Que sepan, no se han hecho aquí en Perú, pero sí se hacen en otros países. Ya, bueno, muchas gracias, Mónica, por contestar las preguntas. Damos por terminada esta ronda de preguntas. Y bueno, ahora le daré pase a mi compañero Jorge Saucedo. Perfecto. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Antonio Saucedo Benítez, apoyo del área de comunicaciones de Nexus. Antes de culminar la ponencia, ¿algunas palabras que quiera decir Magíster Mónica? Ok, bueno, de nuevo, gracias por la invitación, ha sido muy interesante. Gracias a todas las preguntas. De hecho, también ha sido algo extraño no poder verlos. Se siente un poco extraño. Pero más allá de hecho, en realidad, muchísimas gracias y espero que la charla les sea útil.